Amén. Tenía que predicar, no me quedaba otra. La prédica de hoy se titula La fe como factor de resiliencia. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, resiliencia? Hay gente que sí, hay gente que no, ¿sí? Debo decirle que es una palabra que está muy de moda. Inunda las redes sociales, los consultorios psicológicos, ¿sí? Todo el mundo habla de resiliencia, pero la verdad es que la palabra, su origen, nos tenemos que remontar a décadas atrás, y lo hablaban solamente los ingenieros metalúrgicos, porque resiliencia hace referencia cómo un estado, un material, mejor dicho, puede volver a su estado original después de haber sido comprimido, trabajado y demás, ¿sí? Porque resiliencia viene del latín resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar, ¿sí? Entonces los ingenieros le pusieron esa palabra, ese concepto, cuando, por ejemplo, un resorte que se lo comprime, después vuelve a su estado original. Pero ¿cómo pasa de la ingeniería a caer el campo psicológico? Y es muy curioso porque primero en utilizar esa palabra para describir algo psicológico fue Boris Cyrulnik hace unos años, hace unos varios años, para explicar cómo había niños que sobrevivían a los traumas de la guerra y otros no. Dice que había niños que a los traumas los rebotaban, tenían una resiliencia y otros no. Y es importante entender esto porque hoy mucha gente tiene esto en la cabeza de que hay que ser resiliente, hay que ejercer resiliencia, pero parece que somos cada vez menos resilientes, ¿sí? Hay una crisis actual, un país que se agrieta. Hoy, las estadísticas de 2025-2026 dice que Argentina es el líder mundial en estrés. El 49% de la población argentina sufre o padece de estrés crónico. Y no parece loco porque el otro día yo tenía dos compañeras que estaban hablando los distintos síntomas que ellos tenían cuando tenían ataques de pánico. Hay un desgaste de esa coraza. En el 2010, en Argentina, los síntomas de depresión afectaban solamente el 18% de la población. Hoy es el 28,3%. La depresión va en aumento. Y la felicidad viene en caída. El año pasado, a mitad de año, se hizo una encuesta justamente donde el 50% de los argentinos solamente se declaraba feliz. 50,1%. El 49,9% no. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos qué es la resiliencia, pero somos menos resilientes. Y la ciencia se está haciendo preguntas y está encontrando un patrón donde esa falta de resiliencia tiene una ligadura hacia la falta de una fe activa, justamente. La Sociedad de Psicólogos Norteamericanos de Estados Unidos dice que el 30% de las personas que tienen una fe activa es más feliz que el resto. Otro patrón importante dice que en un mundo donde todo es digital, donde somos un número, donde somos una cuota, donde somos una cifra, la sociedad se siente huérfana, carente de sentido. Y en una comunidad lo que te brinda es algo esencial, tu nombre, te conoce, no sos un número, sos vos, sos Pastora Miriam, sos Moni, sos Norma. Y esa falta, digamos, de sentido al ser humano es lo que genera muchas veces esa depresión. Y sin ese tejido comunitario que ofrece la iglesia, el individuo queda desprotegido ante los problemas sociales. Y la brecha de la esperanza. En Latinoamérica, los mayores índices de personas que tienen más esperanza, ¿sabe quiénes son? Los de tercera edad. Y son los que coinciden los que tienen pilares de fe más activos. Es decir, que la juventud ha desterrado la fe, por lo tanto ha perdido la esperanza. Y no los quiero aburrir con estadísticas, pero quiero que entiendan que la resiliencia viene acompañada de la fe.
Sin fe no podemos ser personas resilientes. Y lo más hermoso, hermanos, es que esto ya estaba estipulado en la Biblia, en muchos pasajes de distintas formas, ¿sí? Vamos al texto principal, que es Romanos 5, 3 al 5. Ahí dejé preparado, Jesse, porque vamos a leer todo en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Capítulo 5, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: también nos alegramos al enfrentar, ¿qué? Pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en qué, hermanos. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La Biblia es un reflejo del ser humano. Y es ese diálogo de la humanidad en acercarse a Dios. Y en ese diálogo que hay errores, hay aciertos. Tenemos historias hermosas como la de David, donde David manda a matar al esposo de Betsabé, pero termina después diciendo Dios: ojalá tuvieran el corazón como David, porque el ser humano es eso, es una construcción, un diálogo constante con Dios. Y donde ese diálogo de nuestra vida, los problemas, las dificultades son parte. Pero ¿qué pasa? El primer punto es: la resiliencia se desarrolla y da frutos, ¿sí? Vengo predicándoles hace tiempo donde todo es un desarrollo, donde todo lleva tiempo. Y la resiliencia da frutos. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Hoy hay personas que no saben enfrentar los problemas, no saben enfrentar las dificultades. Hay personas que no dialogan ante los problemas. Hay personas que no los enfrentan, los evitan, huyen, desaparecen. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa, tiene esos pensamientos diciendo: uy, me iría del país para empezar de nuevo. Es huir. Y si no enfrentan los problemas, ni las pruebas, ni las dificultades, ¿cómo van a generar resistencia? Como dice acá el texto en Romanos, ¿sí? Pero es importante porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Es importante entender que la resiliencia justamente da frutos, ¿sí? ¿Ustedes sabían que muchos árboles dan el mejor fruto después de una etapa complicada? Los cítricos dan su mejor versión después de heladas y temporadas frías. El olivo da la mejor aceituna, el mejor olivo después de temporadas de sequías. Porque el árbol se tiene que adaptar al entorno para poder seguir dando fruto. Porque ese es su propósito. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8. Capítulo 17, versículos 7 al 8 dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y hoy vivimos un evangelio donde en muchos lados la espiritualidad es medida en base a cuántos problemas no tenés. ¿Sí? Hay gente que dice: no, yo no tengo problemas, yo no tengo dificultades, yo estoy perfecto. La espiritualidad no se mide por eso, se mide por los frutos.
Entonces hay cristianos que no se permiten ser resilientes, por lo tanto hay cristianos que no van a dar frutos nunca. Hoy, lo que importa es que des frutos. Y si no damos fruto, hermanos, ¿cómo vamos a ayudar al que tenemos al lado? Al que acabas de saludar. Porque justamente las dificultades, los problemas, a vos te hacen crecer y vos son experiencias vividas acompañadas con Dios que te permite ayudar a otro que está viniendo en el camino. ¿Sí? Pero hay cristianos que no quieren tener problemas. Entonces son cristianos que no van a dar fruto y son cristianos que no van a servir para el cuerpo de Cristo. Hoy se habla mucho de encontrar tu mejor versión. Tenés que trabajar por tu mejor versión. No interesa eso. Porque tu mejor versión puede ser una versión egoísta. Tu mejor versión puede ser una versión que no edifica al otro. Como cristianos no tenemos que buscar la mejor versión, tenemos que buscar la versión que Dios ideó para el cuerpo. Porque mi propósito aquí no es traer una palabra y digan, wow, qué interesante, sino hacerlos crecer. Y cada uno ejerce una función en la iglesia para que el otro crezca, justamente. Esa es la versión que tenemos que nosotros como cristianos buscar empoderar. Pero si no pasamos por dificultades, hermanos, nunca vamos a fructificar, ¿sí? En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? Siempre decimos eso, ¿no? ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué siempre a mí? Deja de preguntarte eso y empieza a pensar y analizar, ¿estoy viviendo esto para dar mejores frutos? Amén. Como decía la pastora, cuando empezó la Eli con el tema del ministerio, eran 12, 13. Hoy la felicitamos porque somos 24. De acá unos años vamos a felicitar porque son 50 mujeres. Y después va a ser un congreso. Pero fue dando frutos cada temporada. Es un proceso. Y los problemas que ha tenido él a lo largo de este tiempo, que lleva a ser una mejor versión, justamente para poder ministrar a las mujeres. Y así, justamente, Gustavo, bueno, yo le contaba al pastor, el año pasado no pudiste hacer casi ninguna reunión. Y la primera reunión, 7 hombres, la pasamos a ver. Bueno, son momentos donde hay que generar resiliencia. Y la pastora le decía, persevera, Gustavo, persevera, Gustavo. Porque justamente de eso se trata, de alguien que está perseverado y ha visto fruto, está edificando a otro en su etapa de resiliencia. Amén. ¿Van entendiendo o están ahí como hay mucho concepto? Segundo punto, la resiliencia nos lleva, perdón, me pasé. La resiliencia tiene como objetivo ser de mayor testimonio. Amén. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. La resiliencia tiene como objetivo ser de mayor testimonio. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Me encanta cómo esta traducción pone estas palabras en Pablo, ¿no? Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, es decir, estamos como sorprendidos de la cantidad de cosas malas que nos pasan, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y por el siguiente, el 10, Jessy. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y yo leí esa frase y pensaba en mi mamá, la cantidad de enfermedades, ¿no? Digo, wow, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo.
Y una vez, una época, no me acuerdo en qué año, capaz que ustedes no se acuerdan, no sé si estamos acá o en Curazao, vino un matrimonio de otra iglesia. Y a veces cuando viene alguien de otra iglesia es complicado porque vienen todo con toda una estructura y una cultura eclesiástica, ¿no? Y muchas veces no se amoldan a la iglesia, a donde van. Y estaba el hombre y la mujer, eran dos personas ya grandes, y estaban todos así, mirando y sospechando todo. Y yo siempre desde chiquito fui muy observada a las personas. Y ese día, esa reunión, oraron por los enfermos, como siempre se hace en esta iglesia. Y termina la reunión, y creo que mi papá le dice, ¿y qué le pareció el culto? ¿Se sintieron cómodos y demás? Y el hombre estaba por hablar y sale la mujer y dice, no nos vamos a venir a esta iglesia. ¿Por qué? Dice mi papá. Porque acá hay un pueblo enfermo. Yo no voy a venir a una iglesia donde hay un pueblo enfermo. No sé si te acuerdas. Digo, wow. Digo, qué loco, ¿no? O sea que ahora estar enfermo significa que no somos parte del pueblo de Dios. Tendría que estar vacía esta iglesia. Somos los líderes en estrés. Tenemos trabajos insalubres y encima ahora votaron para que trabajemos más. Nos alimentamos mal, comemos mal. El descanso es un lujo. ¿Cómo no vamos a estar enfermos como sociedad? Pero justamente como decía el texto, para la que vida de Jesús siempre puede verse en nuestro cuerpo. Sino que le quedaba a Pablo. ¿A cuántas personas que leemos esta hermosa palabra que han vivido justamente en enfermedad? ¿Y por qué traía esta anécdota? Porque la resiliencia nos sirve para evangelizar. ¿Sí? Porque la gente del mundo, ¿qué tiene cada día? Problemas y dificultades. ¿Sí? Entonces, si viene alguien del mundo y a vos te ve que mantenés una imagen de cero problemas y cero dificultades, ¿qué va a pasar con esa persona? No te va a escuchar. Porque no empatizás, no vivís la misma realidad, no vivís el mundo que él vive. ¿Y qué te considera? Un extraterrestre, fuera de este mundo. ¿Sí? Y eso es importante entender porque hay muchos cristianos que dicen, por querer mostrarse superiores, no, yo no tengo problemas. No, yo no tengo deudas. Y vienen pagando el pago mínimo hace 6 meses. No, con mi familia todo excelente. Y no se habla ni siquiera los domingos. No te hace mejor cristiano vender una imagen que no sos. Pero si en cambio mostrás cómo sos, con tus enfermedades, problemas, situaciones diarias, pero mostrás que sos resiliente y tenés a Cristo, es distinto. ¿Sí? En lo personal siempre me costó adaptarme muchas veces a burbujas cristianas. Una vez fue un campamento para hijos de pastores y siempre lo cuento. Yo no podía empatizar porque yo estaba sentado ahí sin conocer a nadie y hablaban, sí, porque este año nos fuimos de vacaciones a España, decía uno. Sí, porque de acá unos meses nos vamos a ir a Cancún, dice. Sí, porque a mi papá le inventaron en tal congreso, en tal ciudad y vamos con todo el hotel pago. Y yo estaba escuchando ahí. Sí, porque la iglesia de mi papá le regalaron la camioneta. Y yo venía de ver a mi papá laburar todos los días y mi mamá de estar en los trueques. O sea, el otro día me acordaba cuando le armaba los talones acá afuera y vendía ropa. Claro. Entonces yo con esa gente no podía dialogar porque mi realidad era distinta y vivía en otra realidad. Y imagínense yo que soy hermano en la fe, ¿cuánto le costará a alguien que es ajeno a la fe? ¿Cuánta gente no se acerca a vos porque te ve como alguien, él vive en otro mundo, en el planeta sin problemas? O sea, no tiene sentido, ¿sí? Por eso es tan sabio Jesús cuando dice,
no pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Porque en el mundo tendréis aflicción, también dice la palabra. Porque es algo importante. Jesús, ¿a qué vino a salvar? ¿A qué se hizo hombre aquí en la tierra? ¿Para salvar a quién? A los pecadores, a la humanidad. ¿Y la humanidad dónde vive? En el mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Problemas. Entonces, ¿por qué quiere ser un extraterrestre? ¿A quién va a predicar? ¿A marcianos? A, no sé, a Chewbacca allá en la nave. Usted como cristiano va a tener problemas toda su vida. Pero, como digo, si viene tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo y te dice, ¿cómo haces, Gustavo? Porque yo no tengo trabajo hace 3 meses y yo veo que vos no te mueves y vienen a buscarte a tu casa. ¿Cómo haces? Y Gustavo decir, mira, te voy a contar algo. Hay un principio bíblico que es diezmar y empieza. Jessica, ¿cómo haces vos? Porque yo me llevo a las pastadas con mi esposo. Y yo sé que va a la iglesia, pero tu esposo no. Pero ¿cómo haces vos? Porque es complicado convivir con los hombres hoy en día. Y la iglesia va a decir, mira, primero te tenés que sujetar. Y así. Cuando uno muestra que tiene problemas, pero que es resiliente y encima sale victorioso de esos problemas, la gente te va a decir y te va a preguntar y decir, ¿cómo haces? ¿Qué tenés? ¿Qué hay en vos? Porque ven a alguien igual a ellos, pero que venció, que triunfa, que sobrepasa las dificultades. ¿Sí? Y es importante esto porque hoy, justamente el viernes hablaba en un momento de tanto contenido aspiracional de que todos te muestran la vida perfecta, mostrarse humano con problemas y dificultades, termina siendo un acto de empatía. Y si nosotros podemos mostrarle que a través de esos problemas y dificultades somos vencedores por medio de Jesucristo, estamos evangelizando, hermanos. Amén. Tercer punto y último. La resiliencia nos lleva hacia el camino de la madurez. Amén. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Siguiente versículo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para que se desarrolle. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Por qué hay tanto cristiano inmaduro hoy en día? Porque no son resilientes, evitan los problemas, evitan las dificultades. Anoche me quedé hasta tarde porque estaba viendo la Fórmula 1. Yo soy fanático de la Fórmula 1 y corrían en Australia, 1 de la mañana. Fue una carrera hermosa porque hacía mucho que no veía tanta acción. Pero este año era importante porque se cambiaba el reglamento, cambiaban los autos, cambiaban un montón de cosas. Pero desde que yo empiezo a ver Fórmula 1 chiquito, siempre hay algo que se repite, sea el mejor piloto o el peor piloto, todos te dicen, tengo que encontrar mi límite. Siempre están en las entrevistas y dicen, bueno, ¿cómo te sentiste, Franco, en estas prácticas? Bien, tengo que encontrar el límite del auto. ¿Cómo te sentiste, Verstappen? Bien, tengo que encontrar el límite del auto. ¿Qué significa encontrar el límite? Ellos que van a 300 kilómetros por hora en una curva, inconscientemente tu mente te dice, tengo que frenar porque si no me voy a morir. Eso es romper el límite. Romper ese instinto de supervivencia para ver qué tan rápido puedo ir, qué tan al límite puedo ir.
Y eso se construye con horas arriba del auto, con horas de manejo, con carreras, con situaciones. Hoy todo el mundo estaba lavando a Franco porque en la salida vio en menos de un segundo un auto parado, lo esquivó y esquivó el muro y siguió. No sé si viste esa manera. Bueno, eso porque conoce su límite. Sabe hasta dónde puede llegar con el auto, hasta dónde no. Pero muchas veces llegar al límite, buscar el límite, implica que se estrellen contra el muro. Que tomen mal el pie en una curva y terminen 2 curvas después afuera de pista. Porque están probando su límite. ¿Sí? Y como dice uno de los pilotos que me gusta a mí, Fernando Alonso, hay que faltarle respeto a la velocidad y a la muerte. Y Max Verstappen, que es 4 veces campeón del mundo, para muchos hoy el mejor del mundo, cuando empezó a correr, chocaba todo el tiempo. Fue 4 veces campeón del mundo, hacía 2 años que no chocaba. El sábado chocó, ¿saben por qué? Por un error del software del auto. Él ya no tiene errores. De tanto encontrar su límite, maneja a la perfección. Y ¿qué quiero decir con esto? Que justamente Dios te va a llevar al límite muchas veces. Te va a llegar al límite de tu situación. Porque el límite, buscar el límite, no es ser imprudente, sino tener control absoluto de la situación. Porque el piloto, cuando sabe cuál es el límite, puede controlar el auto y puede controlar su mente. Y hay cristianos que no quieren ir al límite. Y si no van al límite, nunca van a controlar ¿qué? Su carácter. Nunca van a controlar su fe. Nunca van a controlar su espíritu. Y nunca van a controlar las situaciones. Porque no saben cuál es el límite. 1 Pedro 1, 6 al 7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrar que su fe es auténtica. Y dice Pedro, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Alguna vez vio cómo se purifica el oro? A los golpes y se calienta una temperatura impresionante, porque hay que sacar todas las impurezas y que quede solamente el oro puro. Y ustedes verán que agarran una cosa así, como dice Agustín, lo golpean, lo calientan y después queda así de chiquitito de oro. Por eso es tan caro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Y también Pablo en Corintios 12 dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y después dice, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Ya Pablo en su límite le decía, Dios, quítame esto. Sácame este aguijón, decía en la Reina Valera. Ya estaba al límite Pablo. Pero Pablo, de tanto ir al límite, puede decir, en mi debilidad, fuerte soy. Entonces, si Dios te lleva al límite, hermano, da gracias. Porque te va a sacar no tu mejor versión, la versión que Él está preparando para ti. Vas a alcanzar la plenitud y la madurez, ¿sí? Por eso hay muchos cristianos que son inmaduros hoy en día, porque no ejercen resiliencia. Y para concluir, decirte, hermano, cuando vengan los problemas, las dificultades, no temas a la sequía. Ser real, no un extraterrestre. Abraza tu límite. Así podrás ejercer esa resiliencia y esa resiliencia moldeará tu fe, tu carácter, tu espíritu y llegarás a la plenitud como cristiano. Pero con la certeza y la convicción que fue Jesús mismo el que te moldeó. Amén. Oramos. Padre Celestial,